Bueno, pues entramos en la recta final del programa y como dije, le agradezco mucho a Rafael Barajas, el Fisgón, que esté aquí esta mañana, pues para escuchar su punto de vista y análisis de lo que está sucediendo en estos momentos en México. Bueno, no agrego más para no gastar más el tiempo que nos queda ya limitado. Rafael, buenos días y bienvenido. Gracias por tomar esta comunicación. Muy buenos días, es un gusto estar aquí contigo y pues sí, yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante. Yo te recuerdo que cuando inició el sexenio, nosotros hablamos de que al igual que había ocurrido en Brasil, al igual que había ocurrido en Ecuador, al igual que ocurrió en Argentina, se podría estar utilizando en nuestro país una estrategia de golpeteo mediático, que es lo que ya se utiliza en estos tiempos para derrocar a gobiernos que no son afines a al régimen neoliberal global que está centrado en Washington. Y yo estoy convencido de que estamos ahorita ante una embestida, ante una nueva formulación de, de esta estrategia. Yo creo que el término de golpe blando es un término inexacto. Esto que estamos viendo, creo yo, encaja perfectamente dentro de lo que ya se conoce como guerra híbrida y está claramente operado por, bueno, es un proyecto que incluso tiene una narrativa que está muy estructurado y que busca básicamente desacreditar a un actor político específico. Si nosotros revisamos lo que el panorama de medios que tenemos, vamos a ver que desde hace tiempo México, al igual que los demás países de América Latina, tiene una serie de consorcios mediáticos que son los que dictan la agenda. Si tú te vas a Brasil, vas a ver que quien dicta la agenda es O Globo. Si te vas a Argentina, vas a ver que es el Clarín. Si te vas a Chile, verás que es el Mercurio. Y en México son claramente los medios televisivos grandes y sus adláteres, como lo parece ser Latinus. Entonces, yo estoy convencido de que aquí están operando una narrativa que es muy clara, que tiene que ver con la idea de que, es decir, que insiste en la idea de que el actual gobierno es igual a los demás gobiernos. Esta estrategia es curiosa porque se monta de manera muy clara en una cosa que ya se incrustó en la población mexicana, que es la idea de que todos son iguales y tal, tal. Entonces, a mí me llama la atención que se está, por ejemplo, queriendo construir la idea, y con falsedades, la idea de que este gobierno tiene sus hermanos Briviesca, que tiene su propia Casa Blanca, su empresa IGA, etcétera. Sin embargo, como bien tú señalaste en un video que subiste, es decir, es claro que estos reportajes no tienen en realidad fundamento, carecen de profundidad. Es decir, una cosa era el reportaje que tú hiciste sobre la Casa Blanca y otra cosa es muy distinta, es el reportaje sobre la Casa de Houston. Y yo sí estoy convencido que hasta eso trabajaron. Para, digamos, quien está operando esto, era importante que tú, Carmen Aristegui, pusieras el tema en tu espacio. Y me parece que esto pues fue un error, porque no es lo mismo el reportaje de la Casa Blanca, que era un reportaje muy documentado, que el reportaje sobre la Casa de Houston, que ya incluso se ha ido desmintiendo poco a poco. Ahora, es curioso porque la estrategia que se sigue es muy clara. Es decir, no importa que el reportaje sea falso, no importa que esté mal planteado, no importa que sea una mentira. Lo que importa es mantener el debate y mantener esta idea en el aire. Entonces dicen, bueno, no, ya salió lo de la, bueno, ya se desmintió lo de la Casa Blanca, pero salió lo de un primo, de un tío, perdón, todo esto forma parte de una estrategia de desinformación. Y lo que está en juego es muy interesante y creo que es importante porque tiene que ver con el gran debate que se tiene que dar en México y en América Latina alrededor de la información, alrededor de los consorcios mediáticos. ¿Cómo es posible
que los consorcios mediáticos, que efectivamente son una concesión, ¿cómo es posible que estos consorcios mediáticos tengan el poder que tienen, tengan la fuerza que tienen? Y en este sentido, pues yo sí creo, con toda honestidad, que sí es muy importante el debate sobre el dinero. Es importante saber quién patrocina, de dónde viene el dinero, cuánto cuestan las cosas, quién está detrás. Y perdón, yo no me engaño, yo estoy convencido de que el debate de medios es un debate que se tiene que centrar alrededor del tema de la verdad, alrededor de lo que es veraz, de lo que es verídico, y me temo que no está centrado en esos puntos. Y yo sí creo que necesitamos abrir este debate. Totalmente de acuerdo, y de eso se trata. Por supuesto, te aprecio que estés aquí para dar tus puntos de vista y análisis. Mi queridísimo Rafael Barajas, el Fisgón, sobre el punto de un error o no un error, déjame plantear mi punto de vista acerca de por qué sí publicar lo que publicamos. Yo entiendo lo que planteas sobre que un evento noticioso, en mi opinión noticioso, periodístico, que fue el reportaje, detona una serie de circunstancias que se pueden analizar de muchas maneras, pero déjame regresar al punto de origen y a lo que detona toda esta circunstancia. En mi opinión periodística, que como es opinión o criterio editorial, pues puede compartirse o no, naturalmente. Hay periodistas que preferimos publicar a no publicar un asunto que tuvimos acceso para hacer pues, del conocimiento de nuestra audiencia. En mi opinión, ese reportaje, que es un reportaje hecho por 3 periodistas muy serios. Tenemos un periodista como Raúl Olmos, que no sé si tú discutas la trayectoria periodística de Raúl Olmos, que ha hecho una gran contribución. Después del reportaje, sí, ¿cómo bueno, no? Pero bueno, déjame terminar, mi queridísimo. Déjame terminar, queridísimo. Perdón. Bueno, déjame terminar, Rafael, déjame terminar. Estamos en el análisis y la revisión. Sí, claro, yo solo digo aquí, un reportaje, en mi opinión, de gente como Gutiérrez Vega o como Ayala o como Raúl Olmos, en mi opinión, 3 periodistas muy serios que han contribuido con muchos otros temas a lo largo de sus respectivas trayectorias, colocan a la mesa un asunto donde hay información específica. Hay una casa con estas características ocupada en su momento por quien es el hijo mayor del presidente y su esposa. Es una casa propiedad de un ejecutivo de una empresa contratista de Petróleos Mexicanos. Hay también una serie de informaciones respecto a la evolución de los contratos de esta empresa Baker Hughes con Petróleos Mexicanos, y esos elementos, el conjunto de elementos, en mi opinión periodística, eran suficientes para mostrarle al público, a la audiencia, que había un asunto que merecía y merece una información más amplia, una investigación más amplia. Sí, en Carmen, eso estamos. Pero la información implicaba, entre otras cosas, preguntarle a los que rentaron la casa. Ya Carolyn Adams explicó cómo fue el asunto. ¿Les preguntaste? Es decir, el reportaje de Olmos y de compañía, yo entiendo lo que me estás diciendo, entiendo perfectamente bien lo que me estás diciendo, pero tú dices profundizar en el tema, implicaba, tú dices que hay que profundizar en el tema, eso implicaba consultar a la otra parte. Bueno, hemos buscado a Carol, te digo que los hemos buscado y no hemos tenido respuesta. Sí. Ese es otro tema. La otra cosa, sí, pero ya está claro lo que dijo Carolyn Adams, ya está claro lo que dijo López Beltrán. No, pues claro, que está ahí, es lo que sigue en el siguiente debate. Le resultó a esta estrategia de descrédito, ¿sí? El que fueras precisamente tú la que publicara el reportaje, la que lo reprodujera, porque, perdón, yo sí estoy convencido de que estamos ante una estrategia de golpe blando. Y estoy convencido de que la estrategia es muy sofisticada. Y estoy convencido de que lo que vamos a ver en las próximas... La alternativa, queridísimo, déjame decir, la alternativa... A ver, vamos al punto. La alternativa periodística, y te agradezco que estemos aquí, aunque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero bueno, la alternativa era, bueno, tan sencillo como esto. Yo tuve posibilidad de revisar el reportaje, etcétera, y... en mi opinión periodística, en mi criterio editorial, ese reportaje en específico de Olmos, Ayala y Gutiérrez Vega era un reportaje, o es un reportaje con suficientes elementos para ser publicado y merece, desde luego, una subsecuente investigación. Pero ahí el tema era, la alternativa era publicar o no publicar. En tu opinión, yo no debí haber publicado ese reportaje porque de esa forma yo me convertí en parte de un asunto golpista, cosa que desde luego no es mi intención. A ver, a mí lo que me preocupa es que te hayan usado. No, la decisión fue mía. No, la decisión fue mía de publicar o no publicar. Pero esto es lo que me preocupa, porque es un golpe doble.
te pegan a ti y le pegan al... No. Les voy a contar una anécdota que vivimos Alessandra, mi compañera de toda la vida, en sentidos opuestos, y yo. El que me ha pegado es el presidente. El que no para de pegar a los periodistas es el presidente. Perdón. Perdón, y también, yo creo que tú también te metiste el pie. Pues bueno, esa es una opinión tuya, desde luego es parte del análisis. Pero bueno, a ver, dejemos aquí el punto, te propongo, a reserva de seguir hablando, que eso es lo que yo te invito a que hagamos, porque de eso se trata. Ahí diríamos que, como dicen los clásicos, vamos a serenar este programa en lo que se pueda, porque en medio de este contexto ya intoxicado, ya verdaderamente caldoso, pues tenemos que apostar por esto que tú y yo estamos haciendo. Es decir, discutir abiertamente los puntos de vista y los planteamientos que cada quien tenga al respecto del asunto. En mi intención, para nada hay algo que tenga que ver con afanes golpistas, de ninguna manera. En mi intención tiene que ver el trabajo periodístico y que la gente tiene derecho a saber esto y lo que se tenga que explicar de esto y de las derivaciones del famoso reportaje. De eso se trata, en mi opinión. Y también se trata de saber cómo funcionan los medios. De acuerdo, y también se trata de saber cuáles son las lógicas dominantes dentro de los medios mexicanos. Y aquí hay un problema que es muy serio. Es decir, parece increíble que haya pasado un segundo o tercer plano el tema del dinero con el que se patrocinan estas cosas. Es decir, no es un problema no es un problema que no le importe a la opinión pública. Le tiene que importar a la opinión pública quién paga los reportajes y por qué y para qué los paga. Y la otra cosa, Carmen, es que sí tenemos que revisar constantemente cómo funcionan y cómo han funcionado estos operativos mediáticos en toda América Latina. Y perdón, creo que estamos en medio de uno de esos operativos. Bueno, te propongo una cosa, dado que se nos acabó el tiempo, ¿por qué no retomamos el hilo y sigamos analizando y discutiendo el asunto? ¿Te parece? Me parece perfecto. Fantástico. Yo te agradezco mucho que estés aquí. Yo te agradezco mucho porque aprecio mucho tu inteligencia, tu manera de histórica, ¿no? Porque no es que se te ocurrió analizar a los medios ayer. Has hecho desde luego un trabajo muy importante a lo largo de tu historia. Y bueno, yo te aprecio mucho que estés aquí y que si te anima el asunto, pues sigamos abordando la cuestión. Porque sí, ciertamente estamos en un momento sumamente delicado en donde estamos viendo cosas, en mi opinión, bastante graves, como que se pueda o no romper la propia legalidad a favor de que se sepa que tal o cual periodista tiene tal o cual ingreso, entre otras cosas. Así que bueno, materia prima, Rafael. ¿Eso no rompe la legalidad, Carmen? Bueno, en mi opinión sí. Bueno, depende de lo que estás... A ver, los periodistas en todo caso... No, vamos a discutirlo, lo tenemos que discutir. Pero además, independientemente de que rompa la legalidad, yo creo que es un debate que se tiene que dar en los medios. Bueno, pues en eso estamos. Evidentemente. El debate de los dineros, por supuesto que es importante. ¿Qué tan metida está la USAID de nuestro país? ¿Qué tan metida está la National Endowment for Democracy? ¿Qué tantas ligas tenemos con todas estas cosas? Por supuesto que eso es parte del debate. Venga el debate y digamos que esta es una aproximación al tema porque fueron estos minutos que nos has concedido esta mañana y ya nos pondremos de acuerdo para seguir discutiendo pues de la manera más amplia, de la manera más plural posible, precisamente algo en donde se están jugando muchísimas cosas. Así que te mando un abrazo, Rafael, gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Buenos días. Muchas gracias a ti, igualmente, Carmen. Rafael Barajas, el Fisgón. Y bueno, pues sí, vamos a seguir escuchando las voces diferentes, distintas, puntos de vista dentro de las cosas que nos han reclamado nuestros muy estimados miembros de la audiencia. Por ejemplo, es que nuestras mesas de análisis pues no cuentan necesariamente con el equilibrio que muchos quisieran en términos de una cosa que está muy contrastada. Esta entrevista, digamos que desde luego nos permite también asomarnos a este tipo de reflexión, como lo hemos también tenido en otros momentos de nuestras mesas a lo largo de la semana. Y bueno, también es importante escuchar, como hemos hecho aquí, las voces de la audiencia. A algunos les gustan, a otros no, las mesas de discusión y de debate, a algunos les gustan, a otros no, la configuración de voces. Y bueno, también es parte del ejercicio, también es parte de lo que sin duda es algo que evoluciona, que vive, es una realidad muy cambiante, es una realidad muy desafiante. Y yo creo que aquí lo importante es asentar los principios en los que cada quien cree, en este caso por la democracia, por la libertad de expresión,
por el debate crítico, por la información, por respetar los puntos de vista de los actores, por meterse también en el análisis de lo que son las discusiones como las que hoy el Fisgón nos propone, como estas estructuras de poder que han existido históricamente pues en las disputas de poder en los países, en donde el sistema mediático desde luego juega un papel importantísimo. Así que bueno, pues venga el debate y la discusión. Gracias a Rafael, un fuerte abrazo para él en estos momentos.